Bueno, entonces primero que todo vamos a definir diferentes tipos de trasplante, yendo de el que presenta menor riesgo de rechazo inmunológico a que presenta mayor riesgo de rechazo inmunológico. Entonces el primero que tenemos es el autotrasplante. El autotrasplante se realiza de una parte del individuo a sí mismo, o sea, es el mismo donante y el receptor. El ejemplo más común es el trasplante dental en el que se pasa un diente de una cavidad alveolar a otra. Tenemos el trasplante sigénico en el que básicamente se va a trasplantar un órgano, tejido o célula de un individuo genéticamente igual a otro, aunque gemelos genéticamente iguales. Este tampoco debería producir un rechazo inmunológico, ya que los antígenos del complejo mayor de compatibilidad van a ser exactamente iguales. Después tenemos los allogeneico con trasplantes, que son trasplantes entre miembros de la misma especie. En este tipo de trasplantes se trasplantan órganos, tejidos o células de un humano a otro humano. Este ya puede presentar un nivel de rechazo y por eso es que se le debe suministrar inmunosupresores al receptor. Y por último tenemos xenotransplantes, que es entre miembros de otras especies, por ejemplo, en este caso de un cerdo a un humano. Estos son los que conllevan un mayor riesgo, ya que pueden tener un rechazo inmunológico hiperagudo, pueden presentar disfunción en la coagulación y riesgo de cianosis. Bueno, los elementos que se deben tener en cuenta cuando se realiza un trasplante son los antígenos del sistema A B o de los grupos sanguíneos, ya que en los endoteles vasculares de los órganos trasplantados pueden haber presencia de antígenos A o B, los cuales pueden ser reconocidos como extraños y ser atacados por anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B, lo que puede generar una lesión tisular del tejido y un rechazo al trasplante. También están los antígenos, se deben tener en cuenta los antígenos de complejo mayor de histocompatibilidad, que recordemos que hay tres tipos, pero los más importantes son los primeros, que se encuentran presentes en todas las células noqueadas y plaquetas. ¿Por qué se debe tener en cuenta esto? Porque estos pueden ser reconocidos por los linfocitos T del receptor y generar una respuesta inmune hasta este complejo y así generar un rechazo al trasplante. También se debe tener en cuenta anticuerpos anti-HLA, el porcentaje que tenga la persona, que se mide a través del PRA, panel reactivo de anticuerpos, para así medir la sensibilización humoral. Entre mayor sea la sensibilización humoral, más difícil va a ser conseguir un donante para ese receptor. Los métodos para medir los anticuerpos pueden ser por ELISA o por una citometría de flujo. También se debe evaluar la salud del donante y el receptor, evaluando la funcionalidad y viabilidad del órgano y también realizando pruebas para determinar si hay presencia de alguna enfermedad infecciosa. Bueno, ahora vamos a hablar del mecanismo inmune general del rechazo. El rechazo es una respuesta del sistema inmune del receptor cuyo objetivo es eliminar el injerto al considerarlo extraño. Entonces, ¿qué va a pasar? Los linfocitos T del receptor van a reconocer los aloantígenos del donante. Los aloantígenos son importantes moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, aquí se van a activar las células T que van a proliferar y se van a diferenciar en células T cooperadoras, es decir, CD4, que producen citoquinas como interleuquina 2 interferón gamma, promoviendo la inflamación y activando las células B para producir aloanticuerpos. Después se van a producir las células T citotóxicas, CD8, que van a viajar al injerto y van a destruirlo mediante la liberación de granzimas y perforinas. Después va a haber un daño al tejido a modo de rechazo, ya que el ataque coordinado de las células T, las células B, los aloanticuerpos y la inflamación va a provocar una lesión vascular que va a llevar a la disfunción del tejido. Los linfocitos T pueden interactuar, como se ve en la imagen, a modo de tres vías. Una vía directa que va a reconocer las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante en las células presentadoras de antígenos del donante. La indirecta reconoce los péptidos del donante presentados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias del receptor, y la semidirecta que reconoce las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante que han sido transferidas a las células presentadoras de antígenos del receptor. Entonces, en la vía directa encontramos que esta es la principal responsable de la respuesta a lo inmune más rápida y potente, y está asociada al rechazo agudo. Entonces, tras el trasplante, las células presentadoras de antígeno del donante van a migrar hacia los ganglios linfáticos del receptor, donde van a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad a las células T, iniciando el reconocimiento directo. Acá el receptor de la célula T del receptor interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad del donante, donde va a haber una alta afinidad y gran número de clones de células T. Estas van a reconocer y reaccionar con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y va a generar una potencia en la respuesta. Este reconocimiento se va a caracterizar por una activación policlonal de hasta el 10% de los linfocitos T, provocando un rechazo agudo. Entonces, acá va a haber dos modelos que van a explicar la elevada reactividad. El modelo de alta densidad de determinantes, que propone que los linfocitos T reconocen los polimorfismos del complejo mayor de histocompatibilidad del péptido asociado, y el modelo de complejos binarios múltiples, que plantea que distintos complejos van a activar diferentes clones de células T. Y en la vía del reconocimiento indirecto, esta vía es la más sutil y lenta y se considera que es el denominante del desarrollo del rechazo crónico y la producción de aloanticuerpos. Entonces, acá el aloanticonocimiento indirecto describe una vía mediante la cual las células presentadoras de antígenos del receptor van a procesar y presentar péptidos derivados del complejo mayor de histocompatibilidad halogénico en el contexto del propio MHC. Esto va a activar a los linfocitos T. Entonces, las células presentadoras de antígeno van a internalizar y procesar los aloantígenos, luego se van a cargar estos péptidos del donante en las propias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad número 2 y lo presentan a las células T CD4 del receptor, reconociendo así como objetos extraños. Reconocimiento indirecto es una forma mixta en la que las células presentadoras de antígenos del receptor logran adquirir moléculas MHC del donante intactas. Esto les permite presentar antígenos del injerto como si fueran células del donante, activando así linfocitos T a los reactivos del receptor. ¿Cómo ocurre esta transferencia? Puede ocurrir por contacto directo célula a célula, también llamado trogocitosis, a través de nanotubos o mediante vesículas extracelulares, exosomas. ¿Qué pasa? Estas células APC híbridas se trasladan a ganglios linfáticos, presentan esos MHC del donante directamente a los linfocitos T del receptor y activan la respuesta inmune contra el injerto. Estos mecanismos mantienen viva la alorespuesta, participan en fases intermedias del rechazo y ayudan a modular también la respuesta. Se ha comprobado que los complejos MHC péptido adquiridos permanecen en las superficies de las APC por más de 48 horas. Para este reconocimiento indirecto hay distintos tipos de formas en las que puede pasar. Voy a explicar dos, el A y el B a profundidad. El C y el D también son importantes, pero los podemos ver en la imagen. El A, modelo clásico de 4 células. Aquí se muestra un modelo tradicional. Una APC del donante, en este caso es el color rojo, presenta MHC del donante clase 1 y 2. Un linfocito CD8 del receptor reconoce directamente el MHC clase 1 del donante. Esto es reconocimiento directo. Mientras un linfocito CD4 del receptor reconoce péptidos del donante presentados en MHC clase 2 del receptor. Reconocimiento
reconocimiento indirecto. Ambos tipos de linfocitos cooperan entre sí formando un cúmulo de 4 células, una APC del donante, 2 linfocitos T, una APC del receptor, donde la CD4 ayudan a la CD8 a proliferar y atacar el injerto. En este caso, después, el panel B es un modelo semidirecto de cúmulo de 3 células. Las APC del receptor adquirió moléculas MHC clase 1 del donante. Esta célula ahora puede presentar directamente esos MHC del donante a un linfocito CD8 del receptor, como si fuera una célula del donante. Al mismo tiempo, presenta péptidos del donante su propio MHC clase 2 a un linfocito CD4 del receptor que la reconoce indirectamente. Ambas células T, tanto CD4 como CD8, interactúan con la misma APC del receptor. Esto forma un cúmulo de 3 células. Lo que es el panel C o otro modelo clásico también de 4 células describe cómo coexisten las vías directas e indirectas al inicio del rechazo. Y lo que es el modelo semidirecto combinado muestra cómo una misma APC puede activar dos tipos de CD4 a la vez, facilitando la cooperación y amplificación de la respuesta inmune. Listo, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el rechazo agudo y el rechazo crónico y cuáles vías trabajan en cada uno. Lo que es el rechazo agudo. El rechazo agudo ocurre días o semanas después del trasplante y está mediado por una respuesta adaptativa intensa. Todo comienza cuando las células presentadoras de antígeno muestran al sistema inmune moléculas del MHC del donante. Participa la vía directa, es muy potente y rápida. La vía directa inicia el rechazo agudo mediado por los linfocitos CD4 que activan a los CD8 citotóxicos. También trabaja la vía semidirecta. A las pocas horas del trasplante, alrededor de 12 horas, no hay leucocitos vivos del donante en los ganglios linfáticos del receptor, pero sí hay vesículas extracelulares como las MHC del donante que se adhieren a las APC del receptor. Para el día 7, esas APC del receptor expresan simultáneamente MHC propios y MHC del donante. Tenemos lo que es la vía indirecta. En el rechazo agudo, esta vía participa sobre todo cuando hay incompatibilidad limitada e induce reacciones de hipersensibilidad retardada. Después tenemos el rechazo crónico, que aparece meses o años después del trasplante y se caracteriza por vasculopatía del injerto o fibrosis del tejido parenquimatoso. El resultado final es la pérdida progresiva de la función del injerto. Tenemos que la vía indirecta es la más importante del rechazo crónico. Son activadas e inducen inflamación crónica y producen citoquinas que estimulan la fibrosis y la formación de anticuerpos. Está también la vía directa. Algunos estudios muestran que las APC del donante pueden persistir gracias a células T de memoria aloreactivas. Y tenemos la vía semidirecta, que en el rechazo crónico esta vía podría explicar por qué todavía hay respuestas directas de anticuerpos meses o años después del trasplante. También tenemos la participación de los Toll-like receptor. Son sensores de peligro del sistema inmune innato. En el contexto de los trasplantes detectan señales de daño liberados por el injerto durante la isquemia. Su activación en APC y células endoteliales estimula la producción de citoquinas proinflamatorias y coestimuladores y favorecen la inmunidad innata como la adaptativa, manteniendo la inflamación crónica y la lesión vascular. Tenemos que pensar en los Toll-like receptor como unos amplificadores. Bien, ahora pasamos al cuarto punto, que es realizar un cuadro comparativo del tipo de rechazos. Tenemos 4 importantes tipos de rechazo. Tenemos el hiperagudo, el agudo, el crónico y la reacción de injerto contra huésped. Vamos a tomar 3 puntos para compararlos, que es el tiempo de ocurrencia, los mecanismos inmunitarios y el manejo terapéutico. Ok, ahora vamos a hablar acerca del tiempo de ocurrencia. Tenemos que en el hiperagudo desde minutos a horas después del trasplante. Luego tenemos en el agudo que es de días a meses después del trasplante, usualmente son 6 meses después del trasplante, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Y generalmente es por bajo control de inmunosupresores. Luego tenemos el crónico que es de meses a años y este generalmente de forma lenta y progresiva, puede ocurrir en las semanas posteriores al trasplante. Luego tenemos la reacción de injerto contra huésped que es variable, eso puede ocurrir en cualquier momento. Generalmente se hace en trasplante de médula ósea o células hematopoyéticas. Bueno, si vamos a comparar los mecanismos inmunitarios, el rechazo hiperagudo se debe a anticuerpos preformados del receptor que se van a unir a antígenos del donante, principalmente y específicamente a los del HLA, que ellos lo que van a hacer cuando hay esa unión es activar el complemento y generar daño vascular inmediato. En cuanto al rechazo agudo, la respuesta es mixta. Es decir, que en cuanto a la respuesta celular va a involucrar a linfocitos TCD4 y TCD8. Y en cuanto a la respuesta humoral van a participar anticuerpos de nuevo que van a ser formados después del trasplante. El rechazo crónico igualmente es mixto, combina mecanismos celulares y humorales, pero la evolución va a ser más lenta. Además, los anticuerpos contra el HLA clase 2 y las células T lo que van a hacer es contribuir a procesos de vasculopatía y fibrosis tisular. En cambio, en la reacción injerto contra huésped lo que pasa es la situación contraria. Los linfocitos T del donante son los que van a atacar los tejidos del receptor y eso va a ser porque lo reconoce como extraños. Respecto al manejo terapéutico en el rechazo hiperagudo, la clave es la prevención mediante pruebas de compatibilidad antes del trasplante, ya que una vez si se da este rechazo, el tratamiento es demasiado limitado y eso puede requerir que haya remoción del injerto. En el rechazo agudo, en cambio, este sí es tratable y se maneja ajustando con inmunosupresión usando corticoides como los que aparecen en la tabla. En el rechazo crónico, el objetivo es prevenir la aparición manteniendo una inmunosupresión estable y no nefrotóxica, que lo que hace es tratar de controlar la inflamación y evitar factores de riesgo. Y por último, la reacción injerto contra huésped, esa se maneja con terapias inmunológicas específicas y avanzadas, como la inmunosupresión usando inmunosupresores intensivos biológicos y terapias basadas en células apoptóticas que lo que hacen es inducir la tolerancia inmunológica y reducir el ataque del donante al huésped. Por último, voy a hablar de los elementos y compuestos involucrados en la regulación de la respuesta inmune en los trasplantes, especialmente aquellos que permiten la supervivencia del injerto y la estimulación positiva hacia las inmunoglobulinas. En primer lugar, tenemos que es fundamental el papel de las células T reguladoras porque promueven la tolerancia inmunológica. Estas células inhiben la activación de las células T efectoras, reduciendo así la respuesta del sistema inmune contra el órgano trasplantado. De forma similar, tenemos a las células reguladoras B, que contribuyen a mantener esa tolerancia porque secretan citocinas que modulan la inflamación y ayudan a evitar el rechazo. Otro componente muy importante es la inmunoglobulina intravenosa, conocida como la IVIG. Esta se utiliza tanto para prevenir el rechazo mediado por anticuerpos como también para reducir infecciones después del trasplante. Además, tenemos a los inhibidores de calcio
neurina, conocido como lo que viene siendo la ciclosporina, y el tacrolimus, que bloquean la producción de las citocinas en las células T, disminuyendo su activación. Y por último tenemos a los anticuerpos monoclonales, que se emplean para bloquear directamente la activación de las células T, reforzando el control de la respuesta inmune. Por otro lado, en cuanto a la estimulación positiva asociada a las inmunoglobulinas, la IVIG también cumple un papel doble. Además de su acción inmunosupresora, puede regular la función de las células dendríticas y las células T, favoreciendo un equilibrio inmune más estable. Los anticuerpos anti-HLA permiten identificar incompatibilidades y diseñar tratamientos personalizados, mejorando así la aceptación del injerto. También se estudian los anticuerpos antinucleares reguladores y las proteínas de función de inmunoglobulina, que pueden estimular receptores inhibitorios como la PD1, favoreciendo la tolerancia.